50% en el caso de Pastaza, por ejemplo, alrededor del 55% en Morona, Santiago. En todo el resto de provincias hemos superado el 70% y en la gran mayoría estamos ya por encima del 80%, incluso en algunas, para ciertos grupos de población, la cobertura supera el 90% de vacunación. Por lo tanto, es sobre todo en estas provincias de la región amazónica que tienen población muy dispersa, en donde todavía hay que hacer algunos esfuerzos. Para eso está el Plan Fénix, que incluye también llegar a estas poblaciones, ya sea por vía fluvial o incluso por vía aérea, para poder completar sus esquemas de vacunación. 6 horas 49 minutos, el magíster Carlos Acoto también tiene inquietudes para usted, doctor Enríquez. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Evidentemente hoy nos encontramos en un escenario diferente al que vivimos en meses anteriores. Ya la etapa de la emergencia como tal se está superando y paulatinamente las dosis de la vacuna del COVID-19 o contra el COVID-19 van a tener que incorporarse en el sistema orgánico, natural del Ministerio de Salud Pública. Hoy, por ejemplo, se colocan las vacunas en algunos subcentros de salud. Hablemos de esa nueva etapa. ¿Cómo se empieza a integrar esta planificación para ya empezar a normalizar en los años próximos la vacunación contra el COVID-19? Correcto. En primer lugar, se está recuperando la vacunación infantil dentro de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones con la vacunación rutinaria a los niños. Se está retomando este proceso que se dejó de lado en el gobierno anterior por diferentes motivos, especialmente por la falta de pago a los organismos que proveían las vacunas. Dentro de esto de esquemas, se va a considerar la inclusión de la vacunación contra COVID-19 de manera rutinaria. Eso significa que ya a partir de este mes, la vacunación se hace en los centros de salud del Ministerio de Salud. Se cierran varios de los puntos que se abrieron para las campañas masivas de vacunación en diferentes puntos del país y se va a ir identificando en qué grupos de edad o en qué familias hay personas todavía sin vacunar para que puedan acudir a los centros de salud o incluso con brigadas comunitarias ir a buscar a las personas a sus domicilios para completar sus esquemas de vacunación. Dependiendo del análisis de las comisiones técnicas, se decidirá si es que se requeriría o no la administración de terceras dosis para ciertos grupos de la población, especialmente aquellos que son más vulnerables. Y tendremos que esperar por lo menos hasta mediados del próximo año para decidir si es que se va a requerir o no algún tipo de vacunación regular contra COVID-19, tal como se hace en la actualidad contra otras enfermedades como por ejemplo la influenza. Esperemos que no sea así y que los estudios digan que la protección es lo suficientemente duradera como para que no necesitemos vacunación periódica contra COVID, pero eso todavía no lo sabemos porque el tiempo que se ha evaluado la situación sigue siendo todavía muy corto. Por lo tanto, básicamente el objetivo ahora es fortalecer los centros de salud, dotarlos de vacunas para que se reactiven los programas contra COVID-19. 6:53 minutos en Ecuador continental, dialogando aquí en Huancavelica 830M y Caché FM con el doctor Rodrigo Enríquez, especialista en contagios, en enfermedades como el COVID o la pandemia del COVID. Usted, mi estimado Jorge Escobar. Sí, doctor, yo creo que hay que sacar lecciones de todo esto y le pregunto, desde el Estado, ¿se ha llegado a pensar en la posibilidad de proyectar al menos la construcción de un hospital neumológico especializado? El único que tenía el país acá en Guayaquil simplemente fue clausurado en el gobierno de Lenín Moreno y allí quedó prácticamente en la postergación. Al margen de la vacunación, insisto, las lecciones deben de ser asumidas ante virus que son intermitentes e impredecibles. Nadie se imaginó lo que iba a pasar después de lo de China a finales del año 2019,
y la devastación que dejó durante el 2020. Entonces, aquello no ha sido contemplado al menos desde el gobierno a la luz de la inversión en materia de salud y específicamente en la parte neumológica. Yo creo que aquí hay varias lecciones aprendidas. La primera lección es que necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud y eso no necesariamente implica construcción de nuevos hospitales, sino sobre todo fortalecer la atención que se da a nivel comunitario, en los barrios, en los centros de atención primaria. La respuesta a todas estas condiciones, por ejemplo el COVID, la tuberculosis, que depende más bien de condiciones de pobreza, de hacinamiento, de las condiciones de vida de la población, los mismos problemas como las neumonías que se adquieren a nivel de la comunidad, se resuelven con trabajo en los centros de atención primaria. Por lo tanto, se está trabajando justamente en un plan decenal de salud que se está discutiendo y articulando con diferentes actores, con los gremios, con academia, con la industria, con personas que tienen experiencia en salud pública para fortalecer el sistema de salud. La segunda lección es que necesitamos reducir nuestra dependencia tecnológica internacional y eso significa repotenciar instituciones que tradicionalmente generaban vacunas, que tradicionalmente generaban biotecnológicos como por ejemplo suero antiofídico, antídotos contra mordeduras o picaduras de alacrán, y ese era el Instituto Nacional de Salud Pública Leopoldo Izquieta Pérez. Por lo tanto, parte de los planes son el fortalecimiento del INSPI para que pueda retomar la producción de biológicos y en algún momento Ecuador reduzca su dependencia de otros países para el acceso a tecnologías como por ejemplo las vacunas y antídotos. Y necesitamos, por supuesto, el planificar de nuevo la formación de talento humano en salud. En este momento Ecuador tiene 3 médicos por cada enfermera, cuando lo racional y lo lógico en cualquier país desarrollado es que la relación sea inversa, tener 3 enfermeras o enfermeros por cada médico, porque eso fortalece en general el sistema de salud. No me sirve de nada construir un nuevo hospital si no voy a tener después, por ejemplo, personal de enfermería para que pueda cubrir las guardias. Hay que fortalecer de nuevo la formación de posgrados. Nos dimos cuenta en pandemia que hay una serie de especialidades en las cuales tenemos un déficit muy importante y por lo tanto construir infraestructura sin a la par fortalecer el talento humano y la disponibilidad de especialistas no tendría mucho sentido. Por lo tanto, la idea es plantear reformas estructurales al sistema de salud. Habrá que reformar los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos, de formación de talento humano, la racionalización y la optimización de los recursos y, por supuesto, todos los temas que tienen que ver con el combate a la corrupción, que también ha debilitado de manera importante nuestro sistema de salud y en general a nuestro país. Doctor, Estados Unidos, por ejemplo, pide para que un turista ingrese a su territorio esté completamente vacunado y aparte presente un resultado negativo de una prueba PCR. ¿En Ecuador se podría pedir esto también? ¿Podría existir algún cambio en los requisitos del ingreso? Porque si bien nosotros tenemos una población vacunada en buena parte, hay otros países que todavía no tienen este número tan avanzado. Probablemente eso tendrá que analizarse dependiendo de cuál sea el territorio de origen de la persona que está llegando al país. Por ejemplo, si una persona viene de Europa Occidental, de la zona Schengen, probablemente no necesitemos ser muy estrictos con estos requisitos. Y hay que entender que esto también ayuda a reactivar la economía, a reactivar la actividad turística. Mientras más barreras y requisitos pongamos para el ingreso de las personas a nuestro país, se hace un destino menos deseable y por lo tanto eso nos puede afectar también a nivel comercial y a nivel económico. Yo creo que es mucho más importante garantizar que nuestra población está vacunada que el poner más barreras para el acceso de las personas, dependiendo, por ejemplo, de su estatus de vacunación o de una prueba PCR. En el caso de Estados Unidos, recordemos que es uno de los países que todavía no logra cubrir
la vacunación de buena parte de su población y por lo tanto, en el caso de ellos, con la gran población que tienen, podría ser en algún momento desastroso que tengan de nuevo olas importantes de casos. Yo creo que hay que trabajar más en el sentido de fortalecer la vacunación de quienes todavía no se han vacunado en nuestro país, en lugar de poner demasiadas barreras. Tal vez considerarlo en personas que vengan de ciertos destinos en donde, por ejemplo, no hay gran cobertura vacunal, pero insisto, lo más importante debería ser trabajar para que nuestra población esté vacunada. 6 de la mañana, 59 minutos. Vamos a terminar este diálogo con el doctor Rodrigo Enríquez. Se nos fue el tiempo, pero una consulta, pero así muy rápida, doctor. Las actividades productivas de toda índole, sus empresarios quieren ya que se normalicen estas actividades y por lo tanto le están pidiendo al COE nacional que les dé esa apertura. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, ya los clubes, las mismas federaciones piden al COE que les permita el ingreso de los aficionados. Por ejemplo, las discotecas y demás autoridades. ¿Qué cree que podrían esperar ellos de las autoridades de salud, doctor? Yo creo que lo que se puede esperar es una apertura progresiva de ciertas actividades, aumentando, por ejemplo, los aforos o extendiendo los horarios en los próximos meses o en las próximas semanas. Yo creo que vemos ya resultados de la campaña de vacunación y de las actividades de prevención. El hecho de que se hayan retomado actividades deportivas, como por ejemplo la asistencia a los partidos de fútbol en estadios con aforos limitados, con ciertas garantías de cuidado de la población, como por ejemplo verificar que las personas estén vacunadas, que usen mascarilla, el que el ambiente se mantenga bien ventilado, permite ir retomando este tipo de actividades. Recordemos que aquí la idea no es solamente el disfrutar libremente de este tipo de actividades, como ir a una discoteca o, por ejemplo, ir a un partido de fútbol, sino también mantener todavía la protección de aquellos que todavía no han podido vacunarse y que pueden estar en nuestra casa. Por ejemplo, nuestros niños menores de 5 años de edad. Hay que pensar también en ellos y yo creo que lo que vamos a ver es una apertura cada vez mayor de este tipo de actividades, dependiendo de cómo avancemos en la vacunación, sobre todo de grupos que pueden ser todavía vulnerables. Yo creo que vamos en buen camino y lo que se debería esperar es justamente una reactivación progresiva y quizá cada vez más rápida de nuestras actividades en general. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Encantado. Mucho de gusto. estar con Un usted. saludo a todos.